Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar, ¿verdad? Con el capítulo 32 de Deuteronomio. Leímos, ¿verdad? Del verso 26 al 29 y vamos a continuar, ¿verdad? La semana pasada comenzamos a estudiar el cantito de Moisés o el cántico de Moisés. El Señor le dice a Moisés que compusiera un canto y se lo enseñara al pueblo de Israel en un día. Este canto tenía que alcanzar popularidad en medio del pueblo de Israel, tendría que ser enseñado a hombres, mujeres, niños, grandes y pequeños. Todos tenían que cantar este canto de Moisés y aprendérselo de memoria. Ahora, este canto estaba diseñado para testificar a los israelitas de su falla en obedecer al verdadero Dios, Jehová Yahweh, ¿verdad? O Jehová como le conocemos. Ahora, con el tiempo, este tono volvería a sonar en la memoria del pueblo cuando se encontraran en cautiverio, y el motivo sería por haber abandonado a Dios. Estaba diseñado para recordarles de su falla. Ahora, y para recordarles de sus cautiverios. Cuando ellos estuvieran en cautiverio y les regresara el tono a su memoria y lo cantaran, ahí iba el mensaje del porqué de su cautiverio, el porqué de sus derrotas, el porqué de su pobreza, el porqué de su menosprecio, el porqué de sus calamidades, el porqué de sus desgracias y de su sufrimiento. Ahí en este canto estaba la explicación, gloria al Señor. Pero vamos a ver, mis hermanos, que como todo, el canto con el tiempo también pasó de moda y se olvidaron de él, ¿verdad? Y ahora continuamos en el versículo 25, hablamos un poco de la Shoat, ¿verdad? O genocidio, que conocemos también como holocausto. Sabiendo que esa palabra es ofensiva al pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a usar la palabra genocidio o Shoat, Shoah, como ellos lo conocen. Amén. Verso 25 dice: por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Eso, una referencia al genocidio donde murieron más de 6 millones de judíos, hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Porque holocausto en sí quiere decir ofrenda o sacrificio, es por eso que es ofensivo al pueblo de Israel, porque estamos declarando al decir holocausto que los que fueron quemados en los hornos de ese tiempo fueron ofrecidos como ofrenda a Dios, ¿verdad? Y sabemos que en los años 41 al año 45 aproximadamente fue cuando estuvo ocurriendo todas estas cosas. Los judíos fueron asesinados, perseguidos, incinerados y dejados a morir de hambre. Esto fue algo terrible, ¿verdad? Que impactó al mundo entero y le ocurrió tanto al viejo, como dice aquí la profecía de Moisés, como al joven, como a la doncella y como al niño, ¿verdad? El enemigo no perdonó a ninguno de ellos, y gracias a Dios por los que sobrevivieron, que son los que están contando el testimonio y el propósito de Dios, mis hermanos, porque Dios no ha terminado con este pueblo. Aún le quedan 7 años más de tribulación donde ellos van a aprender a ver la mano de Dios. Gloria al Señor. Ahora, el pueblo que Dios usó como instrumento de justicia para expulsar a los cananeos de esa tierra por sus pecados fue el pueblo de Israel. Y con el tiempo, si ellos fallaban en ejecutar la voluntad de Dios, la ordenanza de Dios, vendría otro pueblo y sería usado como instrumento de justicia para disciplinarlos a ellos, ¿verdad? Ahora, en nuestros días, muy a menudo cuando nosotros hablamos con un judío y le preguntas si cree en Dios o se congrega, ¿verdad? Va a la sinagoga, él declara ser un ateo. Y en la conversación, si tú le preguntas por qué tu declaración de
a apartarte de Dios o de cometer el pecado de apostasía, de abandonar al verdadero Dios, usan la razón por este genocidio y cuestionan el hecho de decir ¿dónde estaba Dios cuando mis antepasados, cuando mis padres, cuando mis hermanos fueron asesinados de una manera tan terrible en medio de ese genocidio? Gloria al Señor. Y en sí, ¿verdad? Este canto, si no lo hubieran olvidado, si no hubiera pasado de moda, estas cosas no les hubiera ocurrido. Y sabemos, mis hermanos, estudiamos en este mismo canto al principio, mis hermanos, el verso 4, declara la justicia de Dios. El hombre cuestiona la justicia de Dios, pero si lo leemos completamente en el verso 4, declara que Dios es justo, que no hay injusticia en Él. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. La palabra perfecta, ¿verdad? Quiere decir que no le hace falta nada. Él es el Dios cuya obra es perfecta. O sea, todo lo que hace es perfecto. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad. Y sin ninguna iniquidad en Él no hay pecado. Es justo y recto, dice el verso 5. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Para los que están dudando la justicia de Dios, Dios es justo. Si nos retractamos en el canto y aprendemos lo que Moisés les advirtió, nos damos cuenta que la falla no está en Dios, que siempre la falla está en el hombre, por abandonar su cobertura, sus ordenanzas y su precepto, gloria al Señor, sus estatutos. Dice el verso 26, yo había dicho que los esparciría lejos. Esa fue algo que ya anteriormente el Señor les había anticipado. Yo les había dicho que los esparciría lejos. O cuando estuvieran en cautiverio y cantaran el canto, ahí va a salir la estrofa. Yo les había dicho que y los esparciría lejos. Gloria al Señor. Que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Que por muchos años, mis hermanos, el pueblo de Israel estuvo olvidado por 2000 años. Que los haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. En el canto también está previniendo al pueblo de Israel que saquen la conclusión de decir, el enemigo nos conquistó, fue más fuerte que nosotros. No, Señor, dice el Señor en esta estrofa. El enemigo no fue más fuerte que ustedes. Yo se lo permití, ¿verdad? Eso era algo que ellos también tenían que entender. Que con Dios todo es posible, que Dios está dispuesto a darnos la victoria, pero que si abandonamos a Dios, Dios los va a entregar tristemente a su adversario o a nuestro adversario, ¿verdad? En el libro de Habacuc, el Señor le dijo al profeta, a este profeta Habacuc, que Él usaría a la nación de Babilonia para ejecutar juicio contra la nación de Israel, que los usaría como instrumento de justicia, ¿verdad? Porque sabemos que Dios usa a otra nación, aunque sea más mala que nosotros, como instrumento de justicia. Y Habacuc se turbó por lo que el Señor le dijo. Le dijo, Señor, ¿cómo es que vas a permitir que nos lleven a cautiverio a Babilonia, o que los babilonios se enseñoríen de la nación de Israel cuando ellos son más malos que nosotros? Entonces el Señor le hizo ver que el pueblo de Israel había abandonado completamente los estatutos de Dios, que se habían entregado a la idolatría, que no había vuelta atrás y que esto tenía que ocurrir. Entonces Habacuc le dijo al Señor, Señor, haz como tú quieras. Tú eres Dios, tú estás en tu trono de poder,
y tú sabes lo que estás haciendo, no me hagas caso, sigue haciendo tú lo que estás haciendo. Ahora, cuando Dios trajo a la nación de Israel a la tierra de Canaán, era porque los cananeos ya se habían salido de la voluntad de Dios completamente. Su pecado había llegado hasta las narices de Dios y trajo a Israel para que Israel los echara fuera. Pero también les advirtió, si ustedes abandonan mis estatutos, otra nación vendrá y también ustedes los expulsará de esta nación. Pero no quiero que en medio de su cautiverio le den crédito al enemigo, sino que yo lo permití, dice el Señor. Ahora, verso 28 dice, porque son nación privada de consejo. Una y otra vez, 40 años, Moisés con diligencia les dio la palabra del Señor, pero no la recibieron. Dice ahí, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Por 40 años, mis hermanos, no entendieron que las chanclas no se les habían terminado porque era buena suela. No entendieron, dice el Señor, que fue Dios quien los preservó. Ellos solamente decían, ay, pues me salió bueno el material. Moisés les hizo concientizar, no es que te salió bueno el material, es que Dios hizo que la chancla se ajustara conforme a tus necesidades, ¿verdad? Entonces era un pueblo y no hay en ellos entendimiento, hasta cierta manera cegados. Y dice ahí un lamento de Dios, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Este era el deseo de Dios, que se den cuenta del fin que les espera. Ahora, ¿cómo Dios quiere que seamos o que seas sabio y que mires el futuro y veas cuál es el resultado final del estilo de vida que estás llevando, ¿verdad? Al pueblo de Israel dice, ojalá y fuera sabio y de buen entendimiento para comprender el camino que estás llevando. Y en nuestra vida, mis hermanos, miramos hoy la depravación de este mundo, miramos las prácticas de este mundo, y el Señor nos dice, ojalá y te detuvieras un momento y te dieras cuenta que vas por el camino ancho, que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte, por el cual hay que detenerse, hay que meditar cuando lleguemos al crucero y decir, ¿cuál camino voy a tomar? ¿Voy a seguir por el que voy, camino de muerte? ¿O voy a frenar y voy a tomar el camino correcto, el camino que Dios quiere que camine, el camino en el cual Dios me promete que Él va a ir delante de mí como poderoso gigante, ¿verdad? Y Jesucristo mismo nos advirtió del camino ancho. Dijo que el camino ancho es espacioso y amplio, y muchos son los que caminan por ese camino. Pero el camino de Dios es estrecho, es angosto, y pocos, desgraciadamente, son los que caminan en él. Ojalá que también, así como dice Dios, ojalá fueran sabios que comprendiesen esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Ojalá que en esta mañana muchos retrocedan y se den cuenta el fin que les espera si abandonamos, ¿verdad?, la verdad de Dios, el consejo de Dios. Verso 30 dice, ¿cómo podría perseguir uno a 1000? Es una pregunta que Dios está haciendo. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Está haciéndonos meditar hasta cierta manera, mis hermanos. En otras palabras, nos está diciendo, fuera de Dios no hay manera. ¿Cómo 1000 puede perseguir a 10,000 y cómo uno puede perseguir a 1000 si Dios no lo permite? Si Dios no estuviera ahí, no hay otra manera, ¿verdad? Hemos dicho una y otra vez que yo y Dios somos ejército. Tú y Dios son un ejército.
pero fuera de Dios somos presa del enemigo. Necesitamos al Señor porque no es posible que uno espante a 1000 si Dios no está contigo, si Dios no está con nosotros. Tenemos en la historia, en la palabra del Señor, la historia de Jonathan como ejemplo. Esta fue una ocasión en que Dios dio la victoria a Israel cuando Jonathan quiso aventurar en fe, ¿verdad? Hablando de que como un hombre perseguiría a 1000 y 2 hombres perseguirían a 10,000. Aquí en Jonathan tenemos un vivo ejemplo de esto que Dios está diciendo. En Primera de Samuel, capítulo 14, Jonathan decide aventurar en fe. Y dice el verso 6, dijo pues Jonathan a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, hablando de los filisteos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y eso que declaró Jonathan es una realidad. Para Dios no hay diferencia, Él puede salvar con pocos como Él puede salvar con muchos. Él es varón de guerra, Él es Dios todopoderoso. Ahora, Jonathan dijo, tal vez Dios quiera darle la victoria a Israel, y si ese es el caso, no necesita un ejército. Estaban solamente Jonathan y su paje de armas, mientras que el pueblo de Israel, el ejército de Israel, estaba en el campamento, lejos de los filisteos, listos para entrar en guerra. Pero ahí, aventurando en fe, dijo, tal vez Dios quiera obrar hoy, y si Él quiere obrar hoy, no necesita todo el ejército, con mi escudero y conmigo, Dios nos va a dar la victoria. Y sabemos la historia que subió, le pidió la dirección al Señor y subió por las peñas con sus manos. La indicación era, si ellos me llaman y me dicen que suba, entonces yo subiré. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Al menos que la roca esté con ellos, al menos que Dios no intervenga, no hay manera. Ese día Jonathan subió a la guarnición de los filisteos y vinieron a hacerle frente 20 de ellos, y entre él y su escudero vencieron a los 20 de ellos. Esto causó consternación una vez más. El enemigo se confundió y comenzaron a voltear también su espada uno con otro. Entonces tocaron la trompeta de guerra y preguntó su padre Saúl, pasad lista y mirad a quién nos hace falta de nuestro ejército. Y hacía falta su hijo Jonathan y hacía falta el escudero de Jonathan, y ellos eran los 2 que le estaban haciendo frente a 10,000, y aquel día Dios le dio la victoria a Israel, ¿verdad? Otras cositas que no queremos tocar ahora, pero esa es la historia. El poder mirar cómo Dios cumplió su palabra, ¿verdad? Y en muchas ocasiones hizo a 1000 huir con uno solo, ¿verdad? Y a 10,000 con 2 de ellos, y en el caso de los leprosos, 4 de ellos también hicieron huir a todo el campamento de los sirios. Gloria al Señor. Más adelante vamos a ver la historia de Gedeón, ¿verdad? Que ellos estaban escondidos en las peñas a causa del enemigo, ¿verdad? Pero como más adelante 300 hombres también hicieron huir a todo un ejército. Verso 31 dice, porque la roca de ellos no es como la nuestra. Como nuestra roca. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son unas uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes en su vino,
y ponzoña cruel de áspides, de culebras. Aquí en este canto Moisés hace un contraste con los pecadores, ¿verdad? Nuestra roca no es como la roca de ellos, o sea, ellos están confiando en dioses vanos. Y aprendimos en el capítulo anterior que el que le sacrifica a un ídolo, a un demonio le sacrifica. Eso está diciendo Moisés un contraste. Su roca en la que ellos se refugian, en la que ellos tienen su confianza, no es como la nuestra. Ellos están sacrificando a un dios vano, a un demonio. Pero la roca nuestra, Jehová Dios de los ejércitos, es un Dios santo, un Dios justo, un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y está haciendo comparación, ¿verdad? En que en realidad el sistema que ellos están abrazando, en el que ellos están confiando, es perecedero, en contraste al Dios vivo. Gloria al Señor. Verso 14 dice, 34. Es que fui a hacer una referencia de el 31, no lo leí. Veneno de serpiente es su vino y ponzoña de crueles áspides, ¿verdad? Miremos el contraste de este canto. Lejos de ser como el Dios de ellos, para que pudieran decir por qué cambiamos lo que teníamos por lo que no teníamos, ¿verdad? Y no leí un verso, creo que es el 30. ¿Qué lo leíste todo? 4, el 34 me brinqué. Ahí es donde te esperas, ¿no? Dice, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, ¿verdad? Ahora, mía es la venganza, dice el Señor, y la retribución. Este verso fue citado en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Aunque no sabemos en realidad la certeza del escritor o del autor, fue el Espíritu Santo, el escritor se le atribuye a Pablo. Y él escribe ahí en Hebreos capítulo 10, verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Pablo, en este verso en Hebreos, está citando este verso de Moisés, donde habla de la venganza del Señor. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. Mía la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará. La segunda parte de este verso que leímos, 34 y 35, dice, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. En realidad este es un verso que trae mucha información, mis hermanos, cuando lo miramos a la luz de la palabra o con la ayuda del Espíritu Santo. Este es el verso que leyó el predicador teólogo americano Jonathan Edwards. Este es un teólogo, mis hermanos, que tiene sus comentarios, pero él dio este mensaje basado en este verso y le tituló a su mensaje Pecadores en manos de un hombre, otra vez, pecadores en manos de un Dios enojado. Ese fue el título de su prédica. Este hombre predicó 2 veces ese mensaje. Una vez lo predicó en Massachusetts
Eso fue a su congregación. La segunda vez lo predicó en Connecticut en julio 8, 1741, donde se dice que la gente llegó gateando al altar de Dios compungidos por el mensaje de este verso que leímos aquí. Este hombre no podía mirar ya, él estaba casi ciego, leyó el mensaje con su papel pegado en los ojos, según dice la historia. Pero el poder del Espíritu Santo confundió a la gente. Esto es lo que dice un pedacito de su mensaje. Voy a leer primero el verso una vez más. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Y déjenme leerle lo que él dijo. Quote: que un pecador es como un hombre que camina sobre un pozo de fuego, sobre una tabla resbalosa o una patineta. Tu pie es tan inseguro que en cualquier momento puedes deslizarte hacia el abismo o hacia el infierno. El peligro de caminar sin Jesús, el peligro de no tener a Cristo como tu dueño, Señor y Salvador, en cualquier momento te puede alcanzar la muerte y vas a terminar el resto de la eternidad en un abismo. Eso es lo que quería él decir en su predicación, mis hermanos. Es como caminar sobre la boca de un volcán que está lleno y ardiendo de azufre y de lava. Si te llegas a resbalar, ese es tu fin, hablando físicamente. Pero hablando espiritualmente, si llegas a caer en la eternidad, a morir sin Dios y sin esperanza, sin Cristo en tu corazón, también te espera un abismo, un infierno eterno, ¿verdad? Entonces, ese fue la esencia de su mensaje, por lo cual la gente se compungió y vino arrepentido a Dios. Y eso creó aquel avivamiento de esos días, 1741. Jonathan Edwards, ¿verdad? Un gran teólogo, predicador de la historia. También Moisés les está diciendo, a su tiempo su pie resbalará, ¿verdad? Esta es la advertencia, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, ¿verdad? Hay que atender al consejo de Dios, mis hermanos. Yo creo que ahorita las generaciones también caminan por encima de ese volcán, sin Dios, sin esperanza, esperando resbalar en cualquier momento, arriesgándose a resbalar en cualquier momento, entrar a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Así nos ayude el Señor. Dice el verso 36, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Y esto fue lo que hizo en el tiempo del genocidio, mis hermanos. Dejó que sus fuerzas perecieran antes de que Dios enviara ayuda a librar a su pueblo de la mano de los de Alemania. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? Este es Dios preguntando. La roca en que se refugiaban, ¿dónde está? ¿Qué comía? Y hace una comparación, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que los ayuden y os defiendan, ¿verdad? Dios está siendo un poco irónico con ellos, ¿verdad? Diciéndoles, ¿dónde está su Dios? Si ustedes pusieron su confianza en esa roca en vez de en esta roca, ahora clámenle a ellos.
que ellos sean los que vengan y los salven de sus calamidades, ¿verdad? Pero aquí está prometiendo Dios que cuando ya los mire que están en lo último de sus fuerzas, Dios siempre va a intervenir en su misericordia y en su amor y va a salvar a Israel. Esto va a ocurrir, mis hermanos, durante la gran tribulación. Miramos que ahorita Israel está en guerra con los palestinos, pero durante los tiempos de la gran tribulación, a nivel mundial, todas las naciones se van a voltear contra el pueblo de Israel. Y el Señor los va a llevar y los va a refugiar en la ciudad de Petra. Y desde ahí harán la guerra a todas estas naciones. Pero cuando ellos no tengan más fuerzas, cuando se estén a punto de ser vencidos por el enemigo, regresará el Rey de Reyes y el Señor de Señores y una vez más peleará por ellos y los librará. Esa es la promesa de Dios, gloria a Cristo Jesús. Ahora, hay gente que dice, yo no necesito a Dios, yo tengo mi buena filosofía para vivir por ella. Yo te aconsejo en esta mañana que también tengas tu buena filosofía para morir por ella, porque está establecido, la Biblia declara que el hombre muera una vez y después venga el juicio. No tengas tu filosofía solamente para vivir, tenla también para morir, porque está establecido que después de que mueras vendrá un juicio. Y ojalá Dios te halle en su voluntad, porque si estamos fuera de su voluntad, ¿verdad? Somos ese que camina en un resbaladero. Verso 39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo puedo solo, no necesito bules para nadar. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Gloria al Señor. Dios jurará por él mismo, vivo yo para siempre, que Él es el único Dios verdadero, que la vida, nuestra vida está en su mano y Él es el que determina los años que habremos de vivir. Él es el que enferma y el que sana también, y vamos a mirar ese concepto. Este verso pues declara que Dios es el único Dios verdadero, que Él es solo. Yo hago morir y yo hago vivir. Dice en la historia de Belsasar, en los días de Daniel, ahí en el capítulo 5 de Daniel, cuando Dios entregó a Babilonia en manos de Ciro, el grande, gloria al Señor, esa noche en que Dios derrotó al reino de Babilonia, que estaba reinando Belsasar, ¿verdad? Esto fue lo que Daniel le interpretó a Belsasar de la escritura que estaba en la pared, 5:23. Le está explicando el porqué del fin de su reino y le dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, te has sentido más que Él, e hiciste traer de delante de ti los vasos de la casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿En quién está la vida? En el Dios verdadero, en Jehová Dios de los ejércitos, el Dios en cuya mano está tu vida. Dice aquí el Señor, yo hago vivir y yo hago morir, ¿verdad? En nuestra vida, nuestra respiración está en las manos de Dios, gloria al Señor. Él es el que nos da vida. Y reconozcámoslo, mis hermanos, que cada mañana nos levantamos por su misericordia, porque a Él le place. Ahora, más dice, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, y diré,
vivo yo para siempre. Algunas personas preguntan, ¿es Dios quien enferma? ¿O por qué Dios permitió que me enfermara, verdad? Bueno, aquí dice, y la palabra del Señor no la podemos cambiar, ¿verdad? Aquí dice muy claro, yo hiero, o sea que Él es el que enferma y el que sana, el contraste, ¿verdad? Y dice que Él es el que lo hace. En este caso, vamos a ver, en este caso era para que supiesen que fuera de Dios no hay protección, que Dios es el que permite las cosas. Ahora, si yo abandono a Dios, no hay protección, ¿verdad? Estamos a merced del enemigo. Y el programa del enemigo, cuando Él vino a este mundo, Él trajo la muerte y Él trajo la enfermedad. Pero Dios le permite, Dios le permite. Y Dios permite lo que permite, o permite enfermedad en nuestra vida, o permite que toque nuestra puerta la enfermedad con un propósito. El propósito de que sepamos que Él está en control de todas las cosas y que lo que Él permite a nuestra vida es siempre con un propósito. Cuando toca la enfermedad a nuestra puerta, tenemos que preguntarle al Señor, ¿cuál es este propósito? ¿Qué me quieres enseñar? Porque dice aquí que Él hiere y Él sana con un propósito también. Si te sana es con el propósito que te testifiques. Si hiere es con el propósito que te compongas y que te arrepientas, ¿verdad? Entonces Dios lo hace con un propósito. Gloria al Señor. Dice el 41. Si afilare mi reluciente espada, ¿verdad? Dios es el varón de la espada encendida, y echara mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Este es Dios hablando, no necesita quien lo defienda. Muchas veces nosotros queremos ponernos como defensores de Dios. Él no necesita quien lo defienda. Él es Dios, Él es Rey y está sentado en su trono de poder. Dice, y daré la retribución a los que me aborrecen. Él, embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne. O sea, hablando de matanza. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. También ahí en ese canto, mis hermanos, estaba el poder de Dios para librarlos. El que es enemigo de su pueblo es enemigo de Dios. Y en el canto decía, yo soy el que voy a ser el vengador por ustedes si permanecen en Dios. Acordémonos que todo esto era condicional, si permanecen en mi voluntad, ¿verdad? Un canto que estaba diseñado para recordarles su triste falla, su triste futuro, profetizando el triste futuro de la nación de Israel, ¿verdad? Dice el 44, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Él y Josué, hijo de Nun. Acabó Moisés de recitar todas estas palabras de Israel, verso 46, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esto que les estoy diciendo, dice Moisés, no es algo ligero, es algo de vida y de muerte. De ustedes dependen los años que van a estar en prosperidad,
en seguridad en esta buena tierra. Ojalá y prolonguen los días, ojalá y se porten bien muchos días para que Dios no tenga que ejecutar su juicio y disparcirlos por toda la tierra. Ahora el pueblo de Israel fue disperso, las 10 tribus del sur del norte fueron dispersadas por los asirios, los llevaron, les taparon los ojos y los llevaron cautivos por toda la tierra de Israel, de aquellos tiempos, de Asiria y todos los lugares, y las otras 2 tribus de Judá, la tribu de Judá y de Benjamín, fueron llevados a Babilonia. Esto sería lo que les ocurriría cuando ellos desobedecieran, irían dispersos por toda la tierra, ¿verdad? Si quieren estar aquí en seguridad, pórtense bien, no se desliguen del Señor. Esa era la advertencia en este cántico, que tuvo 44 versos, ya los demás no son parte del cantito. Ahora se le permite a Moisés contemplar la tierra de Canaán. Verso 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, el mismo día que él terminó de componer su canto, el mismo día que advirtió a la gente de guardar la palabra de Dios y de enseñársela a sus hijos. Ese mismo día Dios le habló a Moisés diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira desde allí y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. El monte Nebo, primeramente, está en la tierra de Moab, no lo dice ahí. Recordemos que ellos están en la tierra de Moab antes de cruzar el río Jordán para heredar la buena tierra. Y en la tierra de Moab se quedaron 2 tribus, ¿verdad? No cruzaron con el resto de las tribus, solamente a pelear. Estando ahí en esa tierra es donde el Señor le dice: sube al monte Nebo, ¿verdad? A una área panorámica donde Dios en su misericordia le mostrará a Moisés la buena tierra, la tierra prometida, la tierra que Dios había prometido como heredad a los hijos de Israel, ¿verdad? Ahora, hablando geológicamente, ¿verdad? Este monte Nebo está enfrente de Jericó, no lo dice aquí la palabra, usted ya, algunos conocen dónde está Jericó. Antes de cruzar el Jordán, ¿verdad? Este es el monte más alto, está a 8 millas del río Jordán, donde el río se une o desemboca en el Mar Muerto, para que nos demos una idea. Y en un día despejado, en un día claro, todavía se puede apreciar desde ahí del monte Nebo, el monte Hermón, las montañas de Samaria, puedes ver parte del Mar Muerto, puedes ver West Bank, puedes ver el río Jordán, y si tienes buenos ojos, todavía alcanzas a mirar la ciudad de Jerusalén desde el monte Nebo. Y vamos a ver que la vista de Moisés nunca se apagó o se disminuyó. Él alcanzó a contemplar toda la tierra de Israel desde el monte Nebo, gloria al Señor. Y hoy en día hacen excursiones, ¿verdad?, a este lugar, por si usted desea ir, para que sepa qué escoger, ¿verdad? Usted quiere ir donde Moisés miró el panorama de Israel, ¿verdad? Ahí usted se puede parar donde Moisés estuvo parado y miró la tierra prometida. Gloria al Señor. Dice ahí el verso 50, este es Dios hablándole a Moisés y dándole sus últimas instrucciones. Dice: muere en el monte el cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, ¿verdad? Él quedó atrás y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí
en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Aquí está la causa, mis hermanos, del por qué Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. No fue el simple hecho de que golpeó 2 veces en ira la piedra, ¿verdad? Eso ahí él rompió el simbolismo que Dios tenía para la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Como a la roca no hay que golpearle 2 veces, la roca es Cristo. Solamente la primera vez se le golpeó, se le crucificó, la segunda vez ya no es necesario, solamente habría que hablarle. Ahora ya no tenemos que crucificar a Cristo, solamente recibirle como nuestro dueño, Señor y Salvador para la expiación de nuestros pecados. Pero él, en su ira, en su enojo, mal representó a Dios. Dice, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Me mal representaste, hiciste verme como un Dios de ira, cuando yo estaba más que complacido de hacerle salir agua de la peña, ¿verdad? Porque Dios los había prometido guiar por el desierto. Y en un momento de frustración hizo ver mal a Dios delante de la congregación. Cosas pueden pasar, mis hermanos, en un momento de frustración y de enojo. Podemos echar a perder todas las cosas, ¿verdad? Que así nos ayude el Señor. Y eso ocurrió, dice ahí, en las aguas de Meriba, donde fueron las aguas de la provocación, ¿verdad? Porque ahí también, más adelantito, provocaron a Dios y fue cuando ellos quisieron comer carne, ¿verdad? Y también salieron las codornices y aún estaba la carne en sus bocas, en sus dientes, cuando vino juicio de parte de Dios. Es en las aguas de Meriba. Y enseguida sigue la provocación, ¿verdad? Que lo provocaron a Dios. Verso 52 dice, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás en ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Una vez más el Señor le avisa por qué no va a entrar. Y como dijimos anteriormente, que Moisés siempre se coló. Dios le está diciendo, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida, solamente divísala y mira. Pero 1407 años más tarde encontramos a Moisés dentro de Israel, en el monte de la transfiguración, con su bari Elías, su amigo Elías, hablando con Jesús. Y eso lo miró a Juan, Jacob y Pedro. Ellos fueron los 3 que presenciaron la transfiguración, donde el rostro de Jesucristo se transformó en luz y con él se encontraba la ley y los profetas. Moisés, representante de la ley, Elías, representante de los profetas de Dios. Ellos estuvieron ahí en el monte y sí se le permitió entrar más tarde a Moisés a la tierra de Israel en su cuerpo glorificado, pero entró, gloria al Señor. Y recordamos, mis hermanos, que esto era por plan y diseño de Dios. Moisés era representante de la ley y dijimos que la ley no puede llevarnos a la tierra prometida. La ley no puede darnos la salvación. La ley solamente nos muestra dónde estamos mal para que corramos a Cristo. Cristo es tipo de Josué, o Josué es tipo de Jesús. El nombre de Josué quiere decir Salvador. Jesucristo es el Salvador del mundo. La gracia, Jesucristo predica la gracia. La gracia sí nos puede llevar a la tierra prometida, al cielo, a la vida eterna. Gloria al Señor. Verso 52 ya se lo leí. Y esto era el fin, mis hermanos, de este capítulo del Cántico de Moisés, ¿verdad? Ahí el Señor le permitió. Y no se pierda, y vamos a continuar en este día, ¿verdad? Con el capítulo 33 y 34, donde es el final, donde nos habla, ¿verdad?, de la muerte de Moisés. No se lo pierda, mis hermanos. Vamos a terminar con el final y después, gloria al Señor, vamos a comenzar una aventura por el libro de Josué. Oremos. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios,
digno y merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda exaltación, tributo, honor y gloria, Señor amado. Tú eres santo, santo y 3 veces santo, y en el nombre de tu Hijo amado nos acercamos delante de ti para agradecer por tu palabra, Señor, por que nos permites abrir este libro, Señor mío, Dios mío, porque nuestro corazón aún arde con tu palabra, maravilloso Dios. Gracias porque en esta mañana nos has hablado a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor amado. Bendice a tu pueblo, Señor, allá donde se encuentra. Bendíganos con esa bendición eterna del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Y les deseo, mis hermanos, que el Señor les dé una gloriosa y preciosa semana. Dios les bendiga.